Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras y hoy vamos a comenzar a leer un nuevo libro. Vamos a leer los capítulos del 1 al 3 del libro de Marcos. Y como hemos venido haciendo en el Nuevo Testamento, vamos a profundizar sobre alguna enseñanza que nos corresponde a la lectura del día de hoy. Hoy vamos a reflexionar y meditar sobre la lectura del capítulo 1 de Marcos, los versículos del 35 al 38. En estos versículos dice, levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Vamos a leer este comentario de J.C. Ryle, que la verdad es que yo me siento muy exhortado, pero a la vez también muy bendecido y animado con él. Así que espero que también tú te veas bendecido con este comentario. Este dice así, dice, todo hecho de la vida de nuestro Señor en la tierra y toda palabra de sus labios debe interesar profundamente al verdadero creyente. Observamos un hecho y unas palabras en el pasaje que acabamos de leer que merecen cuidadosa atención. Vemos por un lado un ejemplo de los hábitos de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la oración personal. Se nos dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Descubrimos que esto es algo acerca de nuestro Señor que se repite con frecuencia en la historia del Evangelio. Se nos dice que cuando fue bautizado estaba orando, Lucas 3:21. Se nos dice que cuando se transfiguró, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, Lucas 9:29. Se nos dice antes de escoger a los 12 apóstoles que pasó la noche orando a Dios, Lucas 6:12. Se nos dice que cuando todos hablaban de él y querían hacerle rey, subió al monte a orar aparte, Mateo 14:23. Cuando fue tentado en el huerto de Getsemaní, dijo, sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro, Mateo 26:36. En resumen, nuestro Señor oraba siempre sin desmayar. Aunque carecía de pecado, nos da un ejemplo de comunión dirigente con el Padre. Su deidad no le vuelve independiente del empleo de todos los recursos espirituales que tenemos como hombres. Su perfección fue una perfección mantenida por medio del ejercicio de la oración. Debemos ver en todo esto la inmensa importancia de la devoción personal. Si aquel que era santo, inocente, puro y separado de los pecadores, oraba continuamente de esta manera, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros que somos tan débiles? Si él consideró necesario ofrecer súplicas con gran clamor y lágrimas, cuán más necesarios para nosotros que ofendemos a diario y en tantas cosas al Padre. ¿Qué podemos decir a la luz de un pasaje como este de aquellos que nunca oran? Me temo que lamentablemente hay muchos en las listas de personas que han sido bautizadas, muchos que se levantan por la mañana y se acuestan por la noche sin orar durante todo el día. Muchos que nunca hablan una palabra con Dios. Estos no deben hacer otra cosa más que revisar sus vidas y buscar a Dios en oración. Estos deben comenzar, ya que, y dice el autor, es difícil pensar en un cristiano que no ora al ver estos pasajes. El maestro de la oración, como es Jesús, no puede tener siervos que no oran. El espíritu de adopción siempre hará que los hombres vayan, busquen y necesiten de Dios. La ausencia de oración es ausencia de Cristo, es ausencia de Dios y estar en el camino que lleva a la destrucción. ¿Qué podemos decir de los que oran pero dedican poco tiempo a la oración? Nos vemos obligados a decir que verdaderamente muestran muy poco de la mente de Cristo. Si piden poco, deberán esperar poco. Si buscan poco, no se pueden sorprender de poseer poco. Siempre se descubrirá que cuando la oración escasea, la gracia, la fuerza, la paz y la esperanza también escasearán. Debemos hacer bien en meditar en esto y vigilar cuáles son nuestros hábitos de oración con una atención especial. La oración muestra el verdadero pulso de nuestro cristianismo. Esta es la verdadera prueba de nuestro estado ante Dios. Es lo primero que decae
y lo que retrocede cuando alguien se comienza a apartar de Dios. Así que meditemos en esto, pongamos atención, caminemos en los pasos de nuestro bendito Maestro, que en ese aspecto, así como en todos los demás, nosotros debemos imitar. Como Él, seamos diligentes en nuestras devociones personales, sepamos lo que es apartarse para poder orar al Señor. Otro punto que vamos a ver en este pasaje tiene que ver con las importantes palabras de nuestro Señor en cuanto al propósito al cual vino al mundo. Vemos que dice así: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. El significado de estas palabras es claro e inconfundible. Nuestro Señor declara que ha venido a la tierra a predicar y a enseñar. Vino a ejercer el ejercicio de profeta al ser el profeta mayor que Moisés. Dejó la gloria que había tenido desde toda la eternidad con el Padre para dedicarse a la obra evangelista. Descendió a la tierra a mostrar al hombre el camino de la paz, a proclamar liberación a los cautivos y devolver la vista a los ciegos. Una parte importante de esta obra en la tierra era ir de un lado a otro, anunciando las buenas noticias, ofreciendo sanidad a los corazones quebrantados, iluminando a los que estaban sentados en tinieblas y perdonando a los grandes pecadores, porque dice, para eso he venido. No hagamos caso de aquellos que desprecian la labor de la predicación y nos dicen que otras tareas son más importantes que la predicación de la verdad. Demos a cada parte del culto público a Dios su lugar y honor adecuado, pero cuidémonos de colocar de cualquier otra parte del mismo por encima de la predicación. Por medio de la predicación se reunió por primera vez y se fundó la Iglesia de Cristo, y por medio de la predicación se ha mantenido siempre saludable y próspera. Por medio de la predicación despiertan los pecadores. Por medio de la predicación son persuadidos los que tienen preguntas. Por medio de la predicación son edificados los santos. Por medio de la predicación se lleva el cristianismo al mundo pagano. Ahora hay muchos que desprecian a los misioneros y se burlan de aquellos que salen a los lugares altos de nuestro propio país, aquellos que salen a las calles a predicar a las multitudes al aire libre. Pero esas personas harían bien en pararse a considerar con calma lo que están haciendo. La misma obra de la que se mofan fue la que trastornó el mundo y derribó al ateísmo. Sobre todo es la obra que Cristo mismo llevó a cabo y que nosotros debemos ver el poder repetir. El Rey de Reyes, el Señor de Señores mismo, fue por un tiempo predicador en las calles. Durante 3 largos años viajó de un lado para otro proclamando el Evangelio. A veces le vemos en una casa, otras en la ladera de un monte, otras en una sinagoga junto con los judíos, otras incluso en una barca en medio del mar. Pero la gran obra que se dedicó fue siempre la misma: predicar y enseñar, porque como él dice, porque para eso he venido. Tejemos este pasaje con una decisión solemne de nunca despreciar la predicación. Puede que el pastor o el predicador al que escuchamos no tenga mucho talento. Puede que los sermones que escuchamos sean flojos o pobres. Pero al fin y al cabo, la predicación es la gran comisión de Dios para convertir y para salvar almas. El predicador fiel del Evangelio tiene en sus manos la misma arma que el Hijo de Dios y este no se avergonzó de utilizar, cuanto más nosotros. Esta es la obra de Cristo y por eso dijo, para eso he venido.